Queridos hermanos, buenas noches, que Dios los siga bendiciendo. Quiero darle gracias a Dios en primer lugar y al pastor en segundo por la oportunidad de participar en este servicio de adoración y estudio bíblico. Muchas veces hemos escuchado decir que el cristianismo es una religión más, pero nosotros como cristianos que somos debemos presentar al cristianismo como una relación con Jesucristo, y esta relación la debemos hacer a través de la lectura diaria de la Biblia, los devocionales diarios y la oración, así como dice en una de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. La oración es tener comunión con Dios. En una de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La oración es expresar gratitud a Dios. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La oración es la confesión de pecados. Una de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la oración es interceder por otros, como dice Colosenses 4:12, siempre rogando encarecidamente por vosotros en nuestras oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Así debemos presentar la oración que debe estar dirigida al Padre en el nombre del Señor Jesucristo y pedir la intercesión del Espíritu Santo. Hermanos, ahora vamos a presentar nuestra oración. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuyo es, oh Jehová, la alabanza, la adoración, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas estas cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Por eso ahora alabamos y loamos tu glorioso nombre. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de estar un día más en tu presencia. Gracias porque siempre estás a nuestro lado. Nunca nos vas a abandonar. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones de la vida, y queremos ahora, Señor, presentar nuestras peticiones delante de ti. Por la iglesia, por nuestros servicios de adoración que ya reiniciaron, y que el Señor se glorifique en bendición y cuidado de su pueblo. Por la salud, cuidado y recuperación de nuestros hermanos Walter Molina, Héctor Herrera, Reginald Holly, Carlos Maldonado, Marta Villaverde, Alicia Rodríguez y su hijo Wilfred Ortiz. Por familiares, amigos y hermanos siervos tuyos que hayan contraído el virus, Señor, extiende tu mano poderosa, guarda a tu amada iglesia en santidad, en victoria y en salud. Por la provisión de Dios sobre su iglesia, de tal manera que pueda cumplir con todas sus responsabilidades, tanto espirituales como materiales. Por dirección, fortaleza y aliento de Dios para su iglesia, a través de la oración telefónica que estamos realizando en grupos los días miércoles. Ayúdanos, Señor, y danos fortaleza para seguir adelante, y que nunca jamás nos enfriemos o apartemos de tus caminos. Ponemos nuestras vidas en tus manos y a tu entera disposición. Todo esto lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Lo más hermoso cuando hemos entregado nuestra vida al Señor es que Él pone un cántico nuevo en nuestro corazón. Un cántico para cantarle, un cántico para adorarle, un cántico para proclamar quién es Él. Vamos a adorarle lo que somos el día de hoy, unos adoradores. Aleluya. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú le diste la música para alabarte. Oh, yo estoy agradecido y quiero cantarte. Yo estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Yo estoy agradecido y quiero cantarte. Yo estoy agradecido y quiero adorarte.
Hermanos, muy buenas noches, que el Señor le bendiga. Damos gracias a Dios que podemos disfrutar de un tiempo de oración, lo importante que significa que nos apoyemos unos a otros en oración, que sigamos unidos a través de la oración que nos vincula en amor fraterno y en respaldo espiritual unos a otros. Así que damos gracias a Dios por ello. También, como saben, ya el domingo pasado iniciamos nuestra reapertura de nuestro servicio aquí en la iglesia y tuvimos la participación de varios que se registraron para venir, siempre respetando la distancia social y los protocolos que estamos implementando en nuestro servicio. Así que si alguien más desea participar, todavía tenemos espacio, es posible, y solo déjenos saber o regístrese en nuestra página web y con todo gusto podemos acomodarle y separar el espacio requerido. Así que están todos invitados a que se registren. Recuerde que nuestro servicio es a las 11 de la mañana este domingo y estamos requiriendo que venga por lo menos 15 minutos con anticipación para hacer todo el protocolo previo que se requiere. Así que les esperamos también. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico basado en 2 Pedro, el capítulo 1. Ya estuvimos mirando el jueves pasado la primera parte, los primeros versículos de esta segunda carta. Hoy vamos a mirar a partir del versículo 3 hasta el versículo 7 en esta segunda sección. Vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a ir con la lectura bíblica. Y recuerde tener su Biblia a la mano para juntos participar del estudio de la palabra. Oremos. Señor, siempre estamos muy agradecidos por tu cuidado en nuestras vidas, por tu presencia con nosotros todos los días de la vida. Gracias por proveer para toda necesidad. Gracias, Señor, por cuidarnos, por cuidar de nuestra familia. Gracias, Señor, por tu promesa bendita y real que estás con nosotros siempre, en cada momento, todos los días, hasta el fin. Bendícenos con tu palabra esta noche. La abrimos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al versículo 7. Dice el apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Note que Pedro en esta segunda carta pone énfasis en la importancia que el creyente tenga una fe bien cimentada en el conocimiento de la palabra de Dios. Dijimos la semana pasada que trascendente que el creyente esté bien firme en la fe y edificándose sobre el único fundamento de la fe que es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en el versículo 3 de capítulo 1 de 2 Pedro:
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y agrega, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La vida cristiana, cuando uno recibe a Jesús como su Salvador y Señor, no es que ahí se terminó todo. Ahí realmente comienza todo. Es el principio de un andar, de un peregrinar, de una relación con Dios en forma personal que tiene que ir creciendo, desarrollándose, profundizándose, para que estemos bien enraizados en la persona, en la doctrina del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Por ello es que el apóstol Pedro señala que nosotros hemos recibido esa fe, el Evangelio de Cristo, como dijo en el versículo 1, en la tercera línea, dice que, vamos a leer el versículo 1 completo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro. Todo comenzó con la fe en Cristo. Todo comenzó con nuestra rendición en la persona de Jesucristo. Y por eso es que así comienza la vida cristiana. Y entonces Pedro dice que el haber recibido a Jesús personalmente, uno también experimenta el poder de Dios, y ese poder es el que produce la vida y la piedad. Por eso él dijo en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder. Recuerde que la semana pasada nosotros hablamos que el apóstol Pedro hace mucho énfasis en lo que él suscribe como algo precioso. Él dijo, esta fe que ustedes han recibido es una fe preciosa. Es una fe de grande y profundo valor, como también son preciosas las promesas, como señala el versículo 4. También dijo, la sangre derramada del Señor Jesús en la cruz fue una sangre preciosa, dice 1 Pedro 1:19. Pero también habíamos mencionado que cuando se refiere a Jesús como la piedra preciosa, la piedra angular, como dice 1 Pedro 2:4, y también Pedro señala cuando habla de Jesús, Él es nuestro precioso Salvador. Así que hay una frase que es como decir un puente, una columna vertebral en esta sección, y es lo que señala Pedro en el versículo 4, que dice, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Para que llegásemos a ser, no solamente los que estaban recibiendo esta carta, todos los cristianos. Al recibir a Cristo hemos recibido una nueva naturaleza espiritual. Esa nueva naturaleza espiritual es la que nos lleva a anhelar, a buscar, a crecer en una relación con Dios. Por eso Pedro añade en ese mismo verso 4, diciendo que llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia. Nuestro compromiso como creyentes, como hijos de Dios, es que hemos recibido una nueva vida, una nueva naturaleza. Tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos anhela celosamente. Ya no para desear las cosas del mundo, ni de la carne, ni de la concupiscencia, sino para desear, anhelar las cosas del Espíritu. La vida cristiana no puede estancarse en un momento cuando te entregaste a Jesús. Pedro en esencia está diciendo que a tu relación cristiana tienes que verla como varios peldaños de una escalera. Todo comienza con la fe, muy bien. Mira el verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. La fe comenzó en una rendición de vida a la persona de Jesús, pero ahí comenzó. Pero Pedro dice, tu fe tiene que seguir creciendo, tu fe tiene que seguir desarrollando, tu fe tiene que ir avanzando. Por eso, en términos de vida cristiana, Pedro dice, la fe tienes que añadirle, en primer lugar, virtud. Añádele virtud. ¿Y qué significa la virtud? Bueno, antes de decirlo, quiero referir que en los versículos 5, 6 y 7, realmente Pedro va a hacer referencia a 7 virtudes que, como dije, son como peldaños en la escalera. Y estas 7 virtudes son las que tenemos que añadirle a nuestra fe. Tenemos todo lo que precisamos para crecer en la vida cristiana, pero eso no viene automáticamente. No es que tú le entregas tu vida a Cristo y tú no haces nada, Dios lo hace todo y no tienes responsabilidad alguna en tu crecimiento y desarrollo cristiano, de ninguna manera. Nosotros somos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Si tú no te alimentas, si tú no obedeces a Jesús, esa es una decisión tuya. Si tú no tomas decisiones para apartarte de aquello que contamina tu alma, de aquello que es un estorbo en tu crecimiento espiritual, no vas a poder avanzar mucho. Lo trascendente que menciona Pedro es que tienes que ser muy activo a que tu fe crezca, a que a tu fe le añadas y puedas seguir avanzando en el primer peldaño. Virtud es, su significado quiere decir mérito, valor. Se refiere a esa palabra que denota que algo o alguien está cumpliendo el propósito por el cual ha sido creado. Cuando se habla, por ejemplo, un escritor dice, si hablamos de un cuchillo está en su capacidad de cortar algo. Si no corta, no sirve. Ese cuchillo fue fabricado para que ejecute una función, el cortar. Cuando se habla de virtud, es aquella cualidad que representa, que muestra que la persona está desarrollándose en el propósito correcto. Es decir, que un creyente debe vivir de acuerdo al propósito de Dios. Y la meta de ese creyente es llegar a ser como Cristo. Por eso Pedro dijo que tenemos la naturaleza de Dios, que hemos sido participantes de la naturaleza divina y tenemos esa capacidad espiritual
ese recurso espiritual para seguir avanzando y creciendo en esta relación con Él. ¿Cuál es la meta? Que llegues a ser como Cristo. Y eso no ocurre por casualidad ni en forma automática. Eso lo tenemos que hacer nosotros y colocar nuestra parte en todo eso. Recuerda esta frase. Pedro dijo, añade a vuestra fe virtud. Añade a vuestra fe virtud. Virtud lo traducen también como la excelencia de un creyente. O sea, el propósito de Dios que Él tiene en mente para un hijo de Dios es que llegue a ser como Cristo. Su vida tiene que reflejar la vida de Cristo. Y entonces al verdadero creyente le corresponde agregar a su fe virtud. Y en segundo lugar dice, a la virtud, esto en versículo 5, a la virtud conocimiento. La vida cristiana no está basado simplemente en una cuestión emocional, emotiva. Gracias a Dios por las emociones, pero el cristianismo es mucho más que solo emociones. Pedro dice, a la virtud, a tu fe añádele virtud, pero también conocimiento. Tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que estudiar la palabra de Dios. Tienes que alimentarte. Tienes que seguir comprometiéndote con la palabra que Dios te ha dado. Hacer el estudio bíblico, devocional, diario en tu casa. Que sigas alimentándote cada día con frecuencia y con hambre y sed de la palabra. Entonces, el conocimiento no se trata de llenar la mente de información. Al conocimiento que se refiere Pedro es un conocimiento espiritual también, es un conocimiento práctico, es un conocimiento que te permite discernir lo bueno y lo malo. Es la capacidad que Dios te da para tomar decisiones correctas en la vida y no cometer errores graves. El conocimiento requiere que tú uses los principios que Dios ha dado en su palabra y de eso nosotros nos toca aprender porque la fe tiene que ser no solamente sentida, sino tiene que ser entendida. Acuérdate en la parábola del sembrador, del buen sembrador de Mateo 13, cuando Jesús habla acerca de los diferentes terrenos donde cayó la semilla que el buen sembrador salió a sembrar, Él exalta el cuarto terreno donde la semilla cae y describe de esta manera: el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye, número uno. Número dos, entiende, eso es conoce, comprende, eso es conocimiento, entiende. Mira que hay gente que solo escucha, se emociona con lo que escucha y ahí quedó, ahí terminó. No permite que esa semilla siga haciendo su obra en el corazón del oyente. Jesús dijo, es importante que tú oigas, pero también que entiendas. Y en tercer lugar, que des fruto. Una persona no va a producir en la expectativa que Dios tiene si tú no estás entendiendo
el mensaje, la doctrina básica de la palabra de Dios, de aquello que Dios está pidiendo de ti. Pablo dijo a los filipenses que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo le dijo a los judíos que ellos tienen celo de Dios, y eso es como emoción. Ustedes tienen celo de Dios, pero les dijo, pero no conforme a ciencia, no conforme a la palabra de Dios. Y siempre Pablo ha defendido la importancia que tu fe esté bien cimentada, pero también en desarrollo, en crecimiento. Continúa Pedro diciendo en el versículo 6, al conocimiento añádele dominio propio. Dominio propio. Dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Dominio propio significa que gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros somos, como dice Pablo a Timoteo, dueños de nosotros mismos. Es decir, que no somos víctimas de nuestro carácter, que nuestro carácter no nos va a dirigir y hacer lo que Él quiera, sino que en el Señor y bajo el fruto y el poder del Espíritu Santo tenemos dominio, control de nuestro propio carácter. Es lo mismo que Pablo señaló en los frutos del Espíritu cuando usa la palabra templanza. Lo traducen también como templanza. Es decir, tiene que ver además con el control de nuestros propios apetitos en todas las áreas de la vida humana, en todas las áreas que tengan que ver con el raciocinio, pero también con las emociones y con la voluntad. Entonces, ese es otro de los peldaños que tenemos que seguir añadiendo. Nadie que dice creer en un sistema religioso separa la ética de la doctrina. La conducta tiene mucho que ver. El dominio propio tiene que mostrarse de lo que esa palabra y la relación con Dios está obrando en la vida del cristiano. Además, dice el versículo 6 que al dominio propio tenemos que añadirle paciencia. Y paciencia es no solo otro de los peldaños importantes, sino que la paciencia tiene que ver con aquello que permite que uno pueda resistir aún los ataques de afuera, del mundo, pero también como los de la propia naturaleza humana, de la propia apetitos carnales y todo lo que señala la Biblia. Mire que alguien lo definió muy bien. Paciencia es la capacidad de sobrellevar las circunstancias difíciles. El dominio propio tiene que ver con la capacidad espiritual para manejar los placeres de la vida. Y en tanto que la paciencia se refiere primordialmente a las presiones, a los problemas de la vida, pero cuando se habla del dominio propio, en cambio se refiere al manejo de los placeres de la vida. Hay una cita de Santiago en el capítulo 1, que usted puede verlo más adelante, en el versículo 2 al versículo 8. Santiago dice que la paciencia no es algo que se desarrolla en forma automática, debemos cultivarla.
La paciencia es fruto del Espíritu, pero también es algo que en tu relación, en tu comunión con Dios, el Espíritu Santo quiere ayudarte a que podamos todos disfrutar de esta virtud tan trascendente en nuestra fe cristiana. Además, también se señala que a la paciencia hay que añadirle piedad. Piedad. Es una palabra bien interesante, porque piedad es la actitud reverente que busca complacer a Dios en todo y que se establece una lealtad con Dios como una prioridad. Pablo, cuando escribe a Timoteo, dijo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que la piedad bien describe la relación apropiada con Dios, con sus semejantes. Otros traducen la palabra piedad como reverencia. Es la cualidad de carácter que hace que una persona se distinga y que tome cuidado aún de los detalles en la vida y también del bienestar de otras personas. Entonces, una persona piadosa no es aquella que toma la senda fácil de la vida para evadir el dolor o la prueba. Una persona piadosa es aquella que hace lo correcto porque es lo que corresponde y sobre todo porque es la voluntad de Dios. Pedro continúa y dice que a la piedad hay que agregarle afecto fraternal. Esta palabra viene de una palabra griega que es Filadelfia, ese amor fileo, ese amor fraterno. Es una virtud importante que Pedro diría: si amamos a Jesucristo, también debemos amar a nuestros hermanos. La Biblia dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Pablo dijo: amar a nuestros hermanos en Cristo es una prueba, es una evidencia que hemos nacido de nuevo. Por ello es que el afecto fraternal debe ser la demostración que amamos a Dios. Porque Juan había dicho: yo amo a Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el amor fraternal es la señal de un verdadero hijo de Dios. Y es una cualidad apreciada y de bendición en la iglesia y sus relaciones. Así, al punto que cuando Pedro escribe en la primera epístola, él llegó a decir: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Finalmente, Pedro va a añadir a estas 7 virtudes en total el amor. Dice versículo 7 al final que al afecto fraternal tenemos que agregar el amor. Y el amor aquí se usa la palabra griega ágape, que es el amor de Dios, que no se basa en lo que el hombre es, ni se basa en lo que el hombre ha hecho o deje de hacer, sino se basa realmente en quién es Dios y lo que Dios nos ha enviado a hacer y a demostrar. Recuerda que Pablo, cuando habla acerca del himno del amor, en 1 Corintios 13, él dijo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Finalmente podríamos concluir diciendo: Pedro nos ha llevado
desde la raíz, desde el fundamento de la vida cristiana, que es la fe en Cristo, y nos ha mostrado la importancia que el creyente siga escalando y subiendo los peldaños en su relación personal con Cristo. Comenzó con la fe y terminó con el amor. Si usted toma nota de estas virtudes, realmente son 7 las virtudes. Las 5 primeras tienen que ver con la relación interior del creyente y su relación con Dios. Y las 2 últimas virtudes, es decir, el afecto fraternal y el amor, tienen que ver con nuestras relaciones como creyentes los unos con los otros. Y que Dios siga hermoseando nuestra fe, profundizando nuestra fe, y que podamos vivirlo para la gloria de su nombre. Oremos. Señor, gracias por habernos mostrado en tu palabra que la fe es dinámica, no es estacionaria. Que hemos de seguir avanzando, creciendo, desarrollándonos en esta relación personal de amor que disfrutamos contigo, y esa relación que nos lleva a bendecir, a predicar, a enseñar y a inspirar la vida de otros. Señor, gracias por mostrarnos que la fe en Jesucristo es una fe que tenemos que seguir añadiendo virtudes que harán de esta fe una fe hermosa, una fe cimentada, una fe preciosa, pero sobre todo una fe con un gran fundamento en la persona de Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Le doy gracias al Señor por su amor y su misericordia hacia cada uno de nosotros. Y quiero compartir un versículo antes de orar por las peticiones que jueves a jueves hacemos. Un versículo basado en Oseas 2:14 y que es aplicable a la situación difícil que estamos viviendo en todo el mundo, y sobre todo para hacernos meditar a nosotros como hijos de Dios, los cristianos alrededor del mundo. Dice Oseas 2:14: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2:14. La meditación dice: Dios promete, con el fin de ejercer una acción más eficaz en nosotros, llevarnos a un lugar apartado que no es precisamente un paraíso, sino un desierto, porque allí nada habrá que pueda estorbar nuestra atención por las cosas de Dios. En el desierto de la aflicción, la presencia de Dios es nuestro mayor bien. Allí juzgamos su compañía mucho más preciosa que la de nuestros amigos cuando estábamos sentados bajo nuestra vid y nuestra higuera. La soledad y la aflicción sirven para acercarnos a nuestro Padre mucho mejor que cualquier otro medio. Cuando de este modo somos apartados y llevados a Él, el Señor puede decirnos muchas cosas excelentes para nuestro consuelo. Ojalá pudiéramos saber por experiencia cuán grande es el amor de Dios y cuánto es el valor de esa promesa. Atraídos por su amor, separados por la promesa y consolados por el Espíritu Santo de verdad, conoceremos al Señor y cantaremos con gozo sus alabanzas. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito sea Señor y Dios Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios verdadero, único y real, que nos ponemos ante tu presencia en clamor, Señor Dios, por la situación difícil que está pasando el mundo, Padre amado. Somos tus hijos, comprados por la sangre de Cristo y sellados por el Espíritu Santo, Padre amado, y sabemos que tú nos escuchas y dices que tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Padre amado, ponemos esta petición ante ti, la primera que dice: para que se detengan los contagios y las muertes en todo el mundo a causa del coronavirus, sobre todo aquí en la Florida, y oramos también, Padre amado, por
la situación en nuestros países de origen también, Señor, para que las vidas afectadas por el coronavirus, Señor, las personas no estén desanimadas, ni con temerosas, ni con inseguridad, Padre amado, para que el desarrollo de las vacunas sean realmente efectivas y lo más rápido posible, Señor, porque sabemos que muchos están muriendo, Padre amado. Oramos para que las crisis social y económica sean especiales oportunidades para que podamos difundir el Evangelio a las personas, Padre amado, pero sobre todo en la medida de nuestras posibilidades, que podamos compartir algún alimento, algo que necesiten esas personas, Padre amado. Por nuestros misioneros en el mundo, sabremos que están pasando situaciones difíciles, misioneros, evangelistas, Señor, cristianos, que le están persiguiendo en todo el mundo, Señor Dios, que los matan, Señor Dios, y peor en esta situación de coronavirus, Señor Dios, que te rogamos que los cuides, que los proteges, que no les falte el techo, el alimento, Padre amado, y que, Señor Dios, tu palabra sea esparcida en el mundo. Cuídalos, Señor Dios, sobre todo en los países musulmanes que odian a Cristo, en los países de Oriente también, Señor Dios, y en los países comunistas, Señor Dios, que odian a Cristo, Padre, y matan cristianos, pastores, misioneros, todos, Señor Dios. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que escuches nuestras oraciones, Padre amado, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Los amo y los quiero en Cristo, mis queridos hermanos, y deseamos ya estar juntos nuevamente en esta llamada nueva realidad, aunque con Cristo Jesús eres el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia. Su amor y su misericordia es por los siglos de los siglos. Él viene pronto. Maranata. Amén. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz.
se me escapa.